Esta clase está siendo grabada para el proyecto Aulas Integradas por Centros de Intereses Ecosóficos, proyecto que implementamos en este ciclo lectivo 2022 para los cuartos años de la Escuela Secundaria del Instituto Fisherton de Educación Integral. En esta oportunidad abordaremos una de las tantas técnicas que ustedes pueden aplicar a la hora de realizar sus indagaciones. Vamos a ver cómo se realiza una buena entrevista. La entrevista, como técnica de investigación social cualitativa, implica una situación de diálogo, pero que a diferencia de una conversación cotidiana, ha de ser planificada y acordada. Además, se elabora desde la formulación de la pregunta-problema y los objetivos de investigación. También puede estar puesta al servicio de la contrastación de hipótesis investigativas. La finalidad de la entrevista es acceder a términos y significaciones de sujetos o grupos sociales. Esto quiere decir que nos permite reconocer y comprender el mundo de significados que esos sujetos le atribuyen a sus vivencias. Entonces, la entrevista puede ser utilizada de modo complementario con la observación participante, ya que capta las percepciones, los sentimientos, las motivaciones, opiniones y creencias que los sujetos le otorgan a sus propias experiencias. Para poder captar y comprender ese universo de significados propio de un campo social de prácticas, debemos cumplir en las entrevistas al menos con dos condiciones. Por un lado, la profundidad, es decir, que solo una escucha y un registro prolongado en el tiempo permite conocer y comprender cómo alguien o cómo un grupo se ve a sí mismo y a su mundo. Por otro lado, con la no directividad. Esto implica el dar lugar mediante la formulación de preguntas abiertas a que los informantes esclarezcan y den a conocer sus puntos de vista, sus modos de percibir el mundo, incorporando temáticas que no estuvieran previstas de antemano en las categorías que organizaron nuestro guión de entrevista. Para posicionarnos en el enfoque de la no directividad, Rosana Guber nos recomienda en su obra El salvaje metropolitano un triple modo de proceder a la hora de realizar entrevistas. Por un lado, alentar en el discurso de los entrevistados la libre asociación discursiva. Esto quiere decir dar oportunidad a que puedan en sus discursos introducir sus propias perspectivas, sus prioridades, las temáticas que los convocan, los modos de percibir las problemáticas y los acontecimientos que viven. Además, de parte del entrevistador, el hecho de mantener una atención flotante, desarrollar como destreza un modo de escucha que no busque confirmar las categorías que tenemos de modo prefijados, que no tratemos de privilegiar los puntos de vista que estamos tratando de confirmar, sino que estemos expectantes, abiertos a eso nuevo que va a venir dentro del discurso de los entrevistados. Finalmente, la categorización diferida, es decir, que no tengamos toda nuestra entrevista cerrada en categorías establecidas a priori, sino que es posible descubrir categorías justamente en la formulación de preguntas abiertas de tipo Grand Tour que veremos a continuación. Se trata de que como entrevistadores desarrollen un nuevo arte. Estamos hablando del arte de no ir al grano. Esto quiere decir que para aprender, captar y comprender el universo discursivo de los informantes es preciso animarlos a extenderse y profundizar en sus descripciones, que las mismas nos ofrezcan detalles de sus vivencias, detalles de sus percepciones y que nos regalen narrativas acerca de las especificidades de sus campos de prácticas. Entonces, para esto es muy importante en un inicio de las entrevistas las preguntas de tipo Grand Tour, que interrogan sobre las cualidades de los ámbitos y de las situaciones típicas que viven. Saber plantear preguntas de tipo Grand Tour habilita la posibilidad de adentrarse, recorrer y compenetrarse con un mundo desconocido.
Esto es, inicia la aventura exploratoria por la cotidianeidad de un campo social de prácticas. Contamos con la posibilidad de realizar 4 tipos de preguntas Grand Tour. En principio tenemos las típicas. Las típicas preguntan acerca de lo frecuente o recurrente dentro de un ámbito, cómo son las rutinas en esta actividad, qué hace cada vez que acontece tal situación, cómo afrontan las circunstancias más habituales. O también podemos apelar a las preguntas típicas que reclaman la narrativa de un día, de la secuencia de un día ordinario dentro de la actividad. En segundo lugar, nos encontramos con las preguntas específicas, es decir, las que se refieren al día más reciente o al sitio más conocido por el informante. Y ahí preguntamos qué estrategia se implementó en el último episodio en que se enfrentó a tal circunstancia, o cómo son las relaciones de este grupo o de aquel sector. Así, entonces, también podemos contar con las preguntas de tipo guiadas. Estas preguntas se aplican cuando realizamos una observación participante, es decir, acompañan la visita a un lugar y a medida que vamos recorriendo los distintos sectores, las distintas actividades, preguntamos acerca de las actividades que se realizan en cada uno de los lugares, quiénes trabajan en esos sectores, qué funciones cumplen, qué problemáticas atienden cada uno. Finalmente, nos encontramos con las preguntas motivacionales. Estas identifican las finalidades y los propósitos de las actividades que se realizan en cada lugar. En este sentido, podemos preguntar qué objetivos se proponen a la hora de realizar esta tarea o qué resultados o expectativas cubrieron cuando realizaron determinados cambios. Entonces, aquí tenemos un pantallazo, un panorama de lo que pueden ser las preguntas de inicio o preguntas Grand Tour. Una vez que hemos obtenido entonces una visión panorámica de esta práctica social que estamos indagando, vamos a concentrarnos más específicamente en nuestro objeto particular de indagación. Y en este sentido vamos a formular preguntas mini-tour. En principio encontramos 2 tipos de preguntas que tienen como finalidad motivar la locuacidad de nuestros entrevistados, es decir, motivar el habla. En este sentido, vamos a ver cómo las preguntas anzuelo o abogado del diablo buscan la reacción de los entrevistados a partir del ofrecer puntos equívocos o contrarios a lo que ellos sostienen o piensan. Esto tiene como finalidad provocar la argumentación y la ejemplificación para rectificar el punto de vista que les hemos ofrecido. En segundo lugar, nos encontramos con la posibilidad de realizar preguntas de tipo hipotéticas. Estas preguntas brindan o ubican al informante en una situación imaginaria ideal. Entonces, al considerar esa otra perspectiva, más allá de la realidad que vive habitualmente, de una realidad idealizada, permite evidenciar dentro del discurso las valoraciones que tiene sobre la situación actual. Finalmente, llegamos al núcleo de la pregunta-problema y de los objetivos de investigación, formulando preguntas de tipo estructurales y contrastivas. Veremos cómo las preguntas estructurales indagan en los elementos, las variables o las categorías centrales de nuestro objeto de investigación. Es decir, vamos a tratar de lograr mediante las mismas cierta definición y cierta caracterización de sus cualidades principales. Entonces, vamos a preguntar cómo reconocen a determinado fenómeno o a determinada situación, qué aptitudes se requieren para cubrir determinada tarea o función, o cuáles son los procedimientos claves en determinada actividad. Así entonces logramos caracterizar el fenómeno que estamos investigando. También podemos deslindar las definiciones de aquellas categorías que fueron introducidas dentro del discurso por nuestros informantes. Por otro lado, contamos con la posibilidad de realizar preguntas contrastivas. En este caso también tiene que ver con la delimitación de los conceptos, pero por la vía de la diferenciación. Entonces,
Con las mismas tratamos de diferenciar una categoría de otra, un elemento de otro o una variable de otra. Entonces, vamos a preguntar a nuestros informantes qué distingue este fenómeno de aquel otro, qué condiciones debe cumplir quien realiza determinada tarea o cubre tal función y cuáles, en cambio, debe cubrir aquel que trabaja en determinado sector. O, por ejemplo, qué condiciones permiten definir una actividad como una buena práctica, de qué otra condición permite identificar a esa actividad en las denominadas malas prácticas. Estas preguntas entonces van a permitir la conceptualización, definición, caracterización de nuestro fenómeno y va a permitir luego trabajar en la línea de la interpretación. Concluimos esta clase con algunas recomendaciones para la elaboración del informe de entrevistas. En principio, tengo que advertirles que para trabajar con la entrevista como técnica de investigación no alcanza con la realización de una única entrevista. Si queremos constatar las cualidades de cierto campo de prácticas y lo hacemos por medio de entrevistas, siempre hay que realizar varias entrevistas. De este modo se pueden comparar los discursos y analizar tanto las semejanzas como las diferencias. Entonces, una vez realizadas las entrevistas, se trata de descubrir todas las categorías analíticas que podamos dentro de los discursos, tanto las previas, las que teníamos identificadas dentro de nuestro guión o nuestras preguntas de entrevistas, pero también el trabajo más interesante es el descubrir las categorías y sumarlas, las categorías que nos han aportado los informantes dentro de su discurso. Entonces se trata de listar las categorías y bajo cada una de ellas analizar las coincidencias o no de los discursos para luego incluir citas textuales que aporten evidencia de nuestros propios análisis, más la incorporación de un análisis interpretativo a la luz tanto de la teoría que manejamos al comienzo o de los hallazgos que hemos realizado en nuestro propio trabajo de campo. Bueno, hasta acá entonces trabajamos con esta otra técnica que es la entrevista, podemos llamarle en profundidad. Muchas gracias por la atención prestada.